Vamos a continuar, mis queridos hermanos, para aprovechar el tiempo. Seguimos con la importancia de la oración, la clase, y nos quedamos, todavía no hemos terminado la oración modelo. ¿Se acuerdan que nos quedamos viendo la oración modelo? Vimos la oración modelo 1, la oración modelo 2, ahí en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, si van conmigo, por favor, para retomar ahí. Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. ¿Listos? Dice ahí Lucas 11, verso 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le pidió? Enséñanos a orar. ¿Cuántos de ustedes ya han hecho esta petición en su vida? ¿La ha hecho suya esta petición? Señor, enséñame a orar. ¿Usted lo necesita o no? Sí. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: miren, Jesús, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Ya hemos visto, hemos aprendido en la oración modelo los primeros 4 temas que ponen a Dios en primer lugar. ¿Sí? ¿Cuáles fueron nuestros primeros 4 temas? Padre nuestro que estás en el cielo, fue el primero. ¿Sí? Santificado sea tu nombre, el segundo. El tercero, venga tu reino. Y el cuarto, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Eso ya hemos visto. Fíjense cómo importante aquí Jesús nos está enseñando que en primer lugar en nuestra oración debemos estar ocupados en el pensamiento de las cosas de Dios. Y a veces nosotros, cuando nos dirigimos a Dios, lo primero que hacemos es plantearle todo lo que nosotros necesitamos, cuando en primer lugar tenemos que tener a Dios. Siempre Dios debe de ser el centro de nuestra oración. Por eso Mateo 6:33 nos está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Es Mateo 6:33. Ok, ya hemos visto 4 temas con respecto a nuestra petición, que primero debe de dirigirse y tener en primer lugar a Dios. Ahora vamos a acudir a Dios en confianza y levantar nuestras peticiones acerca de nuestras necesidades personales. Vamos a ver ahora la primera necesidad que habla ahí, que ya se refiere a nosotros, ya no hacia Dios, en la oración modelo. Este primer tema dice ahí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una petición importante, ¿sabían? Después de darle su lugar a Dios, nosotros podemos pedirle a Dios por nuestra necesidad de sustento diario. Ahora, déjenme decirle, esta oración del pan nuestro, dánoslo hoy, cada día, ¿verdad? Esta es una oración, no una demanda. Grábeselo. Esta es una oración y no una ¿qué? Demanda. Es una oración, mis hermanos, de una continua dependencia en Dios en cuanto a nuestro sustento. Eso es lo que nos enseña Jesús en esta oración. Repito, es una oración que demuestra una continua dependencia de Dios en cuanto a nuestro sustento. ¿Sabían que Dios quiere que confiemos en Él, que Él es el que sustenta toda nuestra vida? No quiere decir con esto que no trabajemos, ¿verdad? Él es el sustento de mi vida, entonces, por lo tanto, mi esposa mía, voy a hacer Acapulco en la azotea.
¿Y qué estás haciendo ahí tomando el sol? No, es que el Señor va a suplir todas mis necesidades. No, espérame. Así no es. O sea, yo voy a orar a Dios, pero yo tengo que salir a trabajar. ¿O no? ¿O no? Sí, tenemos que trabajar. Pero confiando en Dios, que Dios es el que va a proveer nuestro sustento. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice así. ¿Listos? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A ver, repítalo conmigo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando nosotros oramos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene que estar ligado a este tipo de puntos. Yo debo de estar contento con sustento y abrigo. Y aquí a lo mejor les exhorto a las hermanitas, ¿verdad? Ahí está el pobre esposo que a lo mejor el salario apenas le alcanza para el sustento y el abrigo, pero a algunas hermanas como que se les antoja estrenar el zapato amarillo y ya lo están presionando. Es que no tengo. Y no le caben en el armario los zapatos, pero no tiene, ¿verdad? Y el pobre hombre no haya ni cómo hacerle y a veces deja de pagar una cosa para poderle dar. No, miren, yo sé que el hombre tiene que esforzarse por darle a su mujer lo que la mujer necesita, pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a tener una actitud que es estar contentos con sustento y abrigo. Contentos. Ahora, ahí le va, porque este es el otro punto. ¿Cómo dice la oración? A ver, repítalo conmigo. ¿Cómo dice la oración? El pan nuestro, ¿de qué? Cada día, dánoslo. Algunos oran para todo el año. El pan nuestro de todo año, dámelo ya, Señor, completo, que esté asegurado. Algunos oran así y no está hablando de esto. El creyente, mis hermanos, tiene que confiar y depender de su Dios. Todos, usted y yo tenemos que confiar y depender en nuestro Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos que Él siempre tendrá cuidado de nuestra necesidad diaria. ¿Necesidad cuándo? A ver, díganlo, ¿cuándo? Algunos, mis hermanos, algunos están preocupados por la semana, cuando todavía no se acaba el día de hoy. Espérate, pídele a Dios, ora a Dios por el pan de hoy. Mañana será otro día porque no sabes si vas a amanecer o no. ¿Sí o no? A lo mejor hoy te dio una tremenda piernota de pollo. No sé cómo estaba tan gordo que te dieron una piernota en mole qué rico, Señor. Y a lo mejor tu esposa te dice, oye, salió tan caro el pollo que ya el monedero se acabó la semana que me diste. ¿Cómo? Sí. Mañana vendrá otro día, no se preocupen, pónganse a orar. Eso es lo que significa esto, mis hermanos. Dios quiere que confiemos en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Mire, voy a leerle este texto, y este texto nos enseña muchísimo sobre lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 16, versículo 11. Vaya conmigo ahí, es un texto largo, pero vamos a aprender. Éxodo 16, verso 11, hasta el 31. Ya que lo tengan, para que me sigan ahí. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Fíjense bien, el pueblo estaba renegando con Moisés y ¿qué vamos a comer? Y nos vamos a morir en el desierto. Y bueno, Dios le habla a Moisés y mire lo que le dice. Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Yo espero que no haya aquí gente que murmure. Oye Dios, hemos creído en ti, puro frijol.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces Israel estaba así, háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis, ¿qué? ¿Qué iban a comer? Carne. Y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense, Dios les estaba prometiendo sustento, ¿sí o no? Ok. Ahora dice, y venida la tarde subieron, ¿qué subieron? Codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la luz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, según el número de la tienda. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había, ¿qué? ¿Se fijan? La porción que se ocupaba, nada más. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para ¿cuándo? Para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Es decir, no, pues vamos guardando de una vez, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? A ver, dígame. Unos dicen avaricia, pero ¿cómo se le llama eso? ¿Por qué estaban guardando? Porque estaban desconfiando del sustento de Dios para el otro día. Algunos de nosotros eso nos pasa. Dios te proveyó hoy, pero desconfías para el día de mañana. Quieres guardar para todo el año. Y fíjese lo que pasó. Dice, mas en el verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó con eso que dejaron? Y crió gusanos y olió muy feo. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana. ¿Cada cuándo lo recogían? Cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentara, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida. ¿Cuándo recogieron doble? Es decir, en el sexto día, porque el séptimo, que era día de reposo, no lo iban a hacer. Y ahí sí Dios les permitía que recogieran doble porción. Solamente en el sexto día. 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, y según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó, ni se llegó a echar a perder. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerán, mas el séptimo día, día de reposo, en él no hallarás nada. Y aconteció que algunos del pueblo, ¿qué hicieron? Salieron en el séptimo día. ¿A qué salieron? A recoger, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para ¿cuánto? Para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Ay, hermanos, a veces ¿cómo nos hace falta? Oramos a Dios y le pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué nos falta? Confianza. ¿Qué nos falta? El pueblo dudó, se quejó con Moisés, mostraron incredulidad a Dios, no tuvieron confianza
que Dios les llevaría hasta la tierra prometida, sustentándolos día a día con alimento. Tú tienes que creerle a Dios que Dios es capaz de sustentarte día con día hasta llevarte a la tierra prometida, que es el cielo con el Señor Jesucristo. Pero tienes que creerle. Dios lo ha prometido, el sustento diario. No ores que te dé para todo un año, no ores para que te dé para 10 días. Nuestra oración modelo nos enseña que debemos pedir por el sustento diario. ¿Por qué sustento debemos de pedir? Diario. Ay, hermanos, ¿cómo nos hace falta aprender cosas? A veces Dios nos tiene que hacer pasar por situaciones difíciles para enseñarnos. Cuando yo perdí mi vista, mi hermano, 4 años, el Señor nos enseñó a mi esposa y a mí y a mis hijos esta oración del sustento diario. No teníamos que preocuparnos qué vamos a comer mañana ni pasado mañana. Yo recuerdo que mis hijos le decían a mi esposa después de haber comido ya cerca de la cena: mamá, ¿y mañana qué vamos a comer? Ah, mi hijo, mañana te digo. Porque así fue nuestra vida durante 4 años, aprendiendo a depender de Dios, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a descansar en Dios para que sepamos quién es Dios que no te deja. ¿Hoy comiste? ¿Sí o no? ¿Hoy tuviste? A ver, ¿hay alguno aquí que me diga: no, yo no tuve nada? Levante su mano. ¿Hay un pájaro aquí que no le han dado de comer? ¿Todos comimos? A lo mejor unos más que otros porque estamos más gorditos, ¿verdad? Y el tanque como que necesitamos llenarlo más. Pero mis hermanos, cuando oremos, ore: danos nuestro pan de cada día. ¿Pan de qué? De cada día. Y recuérdelo, su oración no debe de ser una oración de inseguridad. Su oración debe de ser una oración segura de que Dios le va a proveer el pan diario. Amén. Dios no te va a dejar, Dios te va a sustentar, pero Él quiere que dependas de Él. Él quiere que confíes completamente que Él es tu proveedor, que Él es tu sustentador. Él es. Mire, yo me acuerdo en una ocasión cuando estábamos pastoreando, yo les he compartido, Casa de Oración nos ha enviado a 3 pastorados. Uno fue un pueblo que se llama La Laja, Jalisco. Ahí duramos 3 años y medio. Después Dios nos mandó, duramos 1 año en un pueblo que se llama Matitán. Y después 12 años en la colonia de Las Águilas. Y bueno, hoy ya vamos para 6 años aquí en Casa de Oración. Pero cuando estábamos en Amatitán, que era un pueblo de gente de rancho, humilde, y me acuerdo, un domingo, yo me acuerdo, mi hermano, no teníamos para comer. Fuimos al servicio, traíamos como unos 20 pesos. O sea, a lo mejor para comprar un chicle cada uno y masticarlo, ¿verdad? Pero habíamos orado en la mañana: Señor, danos el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces nos fuimos al servicio, y cuando iba a empezar la reunión, llegó un anciano que vive solo, ya grande, humilde, con una bolsa de esas tejidas. Llegó y me la dio, y se sentía pesadita la bolsa. Y entonces: tenga, pastor, el Señor me dijo que le trajera, y mire, pues es lo que tengo. Y no, pues muchas gracias, hermano. Y la puse ahí a un lado de mi silla. Fue la alabanza, prediqué la palabra. Llegó el momento de regresarnos, y entonces antes de subirnos al carro para regresarnos, la abrí y eran 3 pollos, 3 gallinas bien gordas, pero vivas. Entonces ya la cerré, y me asusté y la cerré. Entonces le dije a mi esposa: oye, son 3 gallinas, también gordotas, mátalas para comer pollo, hacemos un caldo de pollo bien rico. No, mátalas tú. Pues ahí estamos, que ninguno nos atrevíamos a matarlas. Entonces busqué una carnicería abierta, y pues que le dieran agua, aunque sea un pollo por. Dije: oiga, pues péleme de una vez los 3, ¿no?
Pues nos duró una semana, estaban tan gordotes que nos duraron una semana todo el pollo. Fíjese la provisión de Dios. No traíamos más que 20 pesos, pero así es Dios. Amén. Estar contentos con sustento y abrigo. Mis hijos a lo mejor al tercer día ya estaban, oye, ya no hay carne de puerquito, diario de pollo. No, mi hijo, pues esto es lo que hoy Dios proveyó y gócese. Ya mañana a lo mejor nos darán cerdo, pero ahora nos dieron pollo. ¿No? Ahora, a veces, mis hermanos, también este es otro punto, que tenemos que aprender a recibir el sustento de parte de Dios. A veces no sabemos recibir el sustento. ¿Está bien? A veces nos cuesta trabajo entenderlo, y más si se trata de una persona que conocemos que es humilde, que no tiene, pero Dios lo usa. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando Dios le habló al profeta Elías, primero que orara, porque iba a dejar de llover, y al no llover, pues no iba a haber comida en la tierra. Entonces primero lo mandó a un arroyo, al arroyo de Querib, le dijo, vete para allá y yo te voy a sustentar. Y le obedeció y se fue al arroyo de Querib, y mire, le mandaba unos cuervos. ¿Cuándo han visto un cuervo negro? Que le traiga una torta de amparito. ¿Conocen las tortas de amparito? Digo, si no las conoce, de lo que se está perdiendo, Ya di un anuncio, me dan comisión, No, son muy ricas. Son ricas tortas. Pero ¿saben qué hacía? ¿Sabe qué hacía Dios con los cuervos? Le mandaba el sustento diario a Elías. No le mandaba para muchos días, no, pues cada día toma. Y cuando ya Dios dijo, no, ya, ahora vete a Sarepta de Sidón, y ahí yo te he provisto una viuda para que te sustente. Y cuando llegó Elías, resulta que la viuda nada más tenía para hacer una torta para ella y para su hijo, y luego dice, y luego morirnos. Muchos dirían, ay, ese profeta tan abusivo, ¿cómo que llegar? Oye, hazme una torta para mí, luego te la haces para ti, para tu hijo. Pero él fue enviado por Dios confiando en el sustento. A veces tenemos que entender que Dios usa, mis hermanos, aún a la gente, esa gente humilde, para luego Dios proveerle, porque luego vino la provisión para esa viuda y para su hijo. Dice que la harina ni el aceite en la tinaja escaseó. Todavía el hijo se murió y todavía Elías, Dios lo usó y lo resucitó, el Señor. Fíjense cómo son las cosas. Pero tenemos que aprender a veces a recibir, y a veces, no, es que ¿cómo es posible que? Ahora a veces Dios te va a probar también. Cuando tú estás orando por el sustento diario y luego te quedan unos cuantos billetes en la bolsa, y luego resulta que esos cuantos billetes que te quedan poquitos nada más, y luego el Señor viene y te dice, se le ocurre al Señor hablarte y decirte, ve y dale esos pocos billetes que tienes. Aquel hermano tiene más necesidad que tú. Y tú, ¿what? ¿Qué dijiste, Señor? Sí, que le vayas y le des esos. Un día mi esposa, en ese tiempo de los ojos, me acuerdo que un hermano de ella le dijo, oye hija, ven acá a su trabajo, porque quiero darte algo. Entonces mi esposa fue, se acuerda que le dije que vivíamos al sustento diario, entonces ella va por el dinero en el carro y le da como 600 pesos. Entonces venía mi esposa feliz, no, pues qué padre, ya a ver qué vamos a comer, ¿no? Y venía de camino, de regreso a la casa, ya casi como a 2 cuadras de llegar a la casa, que el Espíritu Santo le habló y le dijo, Lupita, vas a tener que darle ese dinero a otra hermana. Y ella, ¿qué onda? ¿Oí bien o no? Dice que se paró afuera de la casa, se aventó como media hora luchando. Y el Espíritu Santo le hablaba y le decía, vas a entregarle ese dinero a aquella hermana. Pues Señor, ¿y qué vamos a comer nosotros? Tú ve y entrégalo. Fíjense, aún tu sustento diario Dios te puede probar. Tú estás orando por el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos están orando por su pan de diario? Dios te puede probar. Y ella obedeció, fue y entregó el dinero a la hermana que tenía que darlo. Y cuando se vino de regreso a la casa, dice, pues ahora sí, ¿qué les voy a hacer de comer sin nada? Cuando llegó a la casa, estaba un hermano que vino a buscarme, pero yo en ese momento me encontraba en la casa de mi papá, que habían venido unos hermanos por mí para llevarme con mi papá.
Y entonces ese hermano que llegó a buscarme le dijo, no, pues venía buscando al Checo, pero no está, mire. Y le dio un sobre. ¿Cuánto creen que era? Eran 1,600. O sea, ella dio 600 y el Señor le dijo, yo te de regreso 1,600. Así es Dios, hermanos. Pero tenemos que confiar cuando oramos, danos el pan nuestro, ¿de qué? De cada día. No se le olvide, danos el pan nuestro de cada día. Dígame, digo, es que a veces me gusta compartir algunas cosas que me acuerdo porque son parte de cómo la provisión de Dios está ahí. Hace años, antes de casarme, yo ya era cristiano y un pastor que vivía en Cancún con su esposa, eran jóvenes ellos, y estaban encargados del Ministerio de Jóvenes de Amistad Cristiana en Cancún. Entonces él me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no vienes y visítanos? Y entonces, en ese tiempo, cuando yo fui con ellos, a mí me acababan de dar de mi trabajo, yo trabajaba en el ferrocarril en ese tiempo y estaba estudiando, me acababan de dar todo mi aguinaldo y era una buena pachocha. Entonces dije, no, pues qué padre, me voy a pasear y voy a conocer. Y entonces me fui hasta en autobús de aquí hasta allá, desde Guadalajara hasta Cancún, Guadalajara, México, y luego de México fueron 30 y casi 40 horas hasta Cancún, de México. Bueno, pues de ida bien padre, porque de ida en todas las paradas, en Córdoba, Veracruz y en varias partes donde se paró el camión, pues me compraba cosas que vendían de cada lugar. Pero ya cuando llegué allá a Cancún, a la casa de él, yo llegué y toqué el timbre y me abrió la esposa. Entonces, que me abre la esposa, pero me ve con maletas, y cuando me ve con maletas, que cierra la puerta bien fuerte. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces, pues, no le dijo a él, no le platicó, y entonces yo estaba medio sacado de onda, ¿no? Porque cerró la puerta. Y en eso al rato salió él. Y me dijo, pásale, pásale. Le dije, oye, ¿hablaste con tu esposa? ¿Está de acuerdo? O porque yo vi como que a lo mejor no está de acuerdo. Me dice, no, es que ¿sabes qué? Mi hijo está enfermo. Tenían un bebé de 1 año. Dice, y no lo hemos podido llevar al médico porque no tenemos ni un peso. El refrigerador está vacío. Digo, ¿y por qué? Dice, porque ellos les enviaban su sueldo, se los enviaban de México, pero resulta que tenían 3 meses que no les mandaban dinero. Entonces yo dije, no te preocupes, que saco todo lo que traía y se lo di. Pero ¿qué creen? Yo nomás tenía mi regreso de autobús de Cancún a México, pero se me olvidó dejar para comprar el de México Guadalajara. Pero yo lo di todo, dije, no, pues ya surtieron para su refrigerador, llevaron al niño al médico, bueno, todo padre, y pasamos un tiempo ahí de bendición y todo, y cuando vengo de regreso en el autobús, pues no traía nada, 38 horas y sin comer y probar nada, ¿verdad? Dije, Señor, dame el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y no hubo nada en todas esas 38 horas el Señor probando mi vida. Ni agua, imagínense cómo estaba mi boca de seca. Llegué a la Ciudad de México, donde me dejó el autobús, y ¿qué voy a hacer ahora para irme a Guadalajara? ¿Cómo le voy a hacer? No tengo nada. Imagínense, llegué, ese día era a las 7 de la mañana, llegué a la Ciudad de México, a la terminal, eran las 6 de la tarde, y llevaba ya cerca de 3 días sin probar nada, ni agua. ¿Era prueba o no era prueba? Yo era bien comelón, pero no estaba tan gordo como ahora, no se imagine, yo estaba bien flaquito, era un palillo. Pero ahí me quedé orando a Dios, y a las 7 de la noche, justo a esa hora, un anciano se sentó a un lado de mí y me dijo, te veo muy preocupado, ¿necesitas algo? Y le platiqué todo. Le dije, no, es que fíjese que me quedé sin dinero y ya no tengo mi boleto para... Y que me dice, no te preocupes, vente conmigo. Me llevó y me compró mi boleto de autobús de México a Guadalajara. Y luego después de comprarme me llevó al restaurante. No, hombre, imagínense cómo comí, devoré.
Y de repente el Señor se levantó, nunca más lo volví a ver. Lo busqué por toda la terminal para darle gracias. Yo dije, seguro fue un ángel que el Señor me mandó. Pero fue la manera en que pude llegar de México a Guadalajara. Pero ese es el Dios que tenemos, que provee, aunque nos prueba tantito, pero siempre provee lo necesario. A lo mejor yo estaba joven y podía dejar de comer 2, 3 días, pero luego ya que le entré, yo creo de toda una semana. Duro. Pero ese es nuestro Dios. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Eso es lo que tenemos que orar. Pero no solamente eso es lo único que nos dice la oración modelo. Hay otra parte en la oración modelo. Uno es el pan diario que tenemos que pedir. Recuérdelo, no pida para 20 años. No, pida para cada día. ¿Sí? ¿Lo entendieron, hermanos? Es diario. Pero luego dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Esta, mis hermanos, es una oración tan importante en nuestras vidas. En primer lugar, la de pedir perdón a Dios por nuestros pecados diarios. Usted pide por su pan, pero también tiene que pedir por el perdón de sus pecados. ¿Cada cuándo? Diario. Claro, usted va a pedir perdón de sus pecados diarios, pero una vez después de haberse arrepentido de ellos. Por eso dice, Primera de Juan 1:9 dice, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se le dirigió este versículo? ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes. Es decir, el creyente, mis hermanos, como cristianos, fíjese bien, no podemos ni debemos dejar de ser sensibles a nuestros pecados. No podemos ni debemos de dejar de ser sensibles a nuestros pecados. Debemos, como aquel canto que entonamos muchas veces. ¿Cuántas veces no ha entonado usted este canto que dice, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies? ¿Lo ha cantado o no lo ha cantado? A ver, ¿cuántos han cantado este canto? Levante su mano. ¿Usted lo ha cantado? He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. ¿Qué significa esto? A ver, usted lo ha cantado. ¿Qué significa esto? Limpiado mis manos, limpiado mis pies. Tiene un significado, tiene un simbolismo. O sea, porque pues no es que me las lavo antes de comer las manos, me las lavo antes de cenar, me las lavo en la mañana temprano, cada vez que me ensucio me las lavo. No está hablando de ese lavado, ni de los pies ni de las manos. ¿Qué significa he limpiado mis manos y he limpiado mis pies? Les voy a dar el significado para que lo entiendan. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando fueron ordenados para su servicio, en primer lugar, Moisés los lavó completamente. ¿Cómo lavó a los sacerdotes Moisés? Hubo un lavado completo, cuerpo entero. Con lo cual, fíjense bien, con este lavado completo, con lo cual significaba la limpieza que Cristo nos hizo por su sangre de todos nuestros pecados. Este es lo primero. ¿Dónde encuentro esto? Levítico 8, ahí lo puedes encontrar, lo que yo te estoy hablando. Fíjense bien, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo con nuestras vidas? ¿Cristo nos limpió de todos nuestros pecados? ¿Sí o no? A ver, repito, ¿Cristo nos limpió de todos nuestros pecados? Sí, eso hizo Él.
Entonces, ¿por qué cantamos, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies? Bueno, es que esta es la otra parte de los sacerdotes. La otra parte, en segundo lugar, los sacerdotes en su servicio a Dios, cada día, fíjense bien, cada día debían lavarse las manos y los pies. ¿Cada cuándo tenían que hacer eso? Cada día debían lavarse las manos y los pies, simbolizando con ello la necesidad de mantenerse limpios. Acuérdese que el sacerdote, antes de entrar al lugar santo donde servían, donde ministraban, había un mueble, un enser que se le llamaba el lavacro. Y este lavacro era precisamente para que antes de entrar a servir todos los días, el sacerdote tenía que lavarse las manos y tenía que lavarse los pies. Si un sacerdote no se lavaba las manos y se lavaba los pies y entraba al lugar santo, moría instantáneamente. Ahora, en aplicación a nosotros, Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya como cristianos, como creyentes, en nuestro caminar diario, usted y yo pecamos, fallamos. Por eso tenemos que hacer como los sacerdotes. Cada día, ¿qué tenemos que hacer cada día? Perdona nuestros pecados. Antes de la segunda parte, primero es perdona nuestros pecados. Todos los días, mis hermanos, los cristianos no deberíamos cerrar los ojos antes de dormir sin pedir perdón. ¿Estamos tan conchudos que cometimos 20 faltas en el día y nos vamos a acostar bien campantes? No pasó nada. No. Por eso yo le dije, no debemos dejar de ser sensibles a nuestros pecados. Tenemos que ser sensibles a que fallamos y tenemos que lavarnos las manos y tenemos que lavarnos los pies. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Esta es la oración, perdona nuestros pecados. ¿Lo aprendió? ¿Cada cuándo lo hacían los sacerdotes? Aprendamos a hacerlo todos los días. Aprendamos a no irnos campantes a la cama sin antes haber reflexionado lo que hicimos en el día y pedirle perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres ser limpio de toda maldad? Aprende a pedirle a Dios, a orar y pedirle perdón. Señor, la regué hoy. Le grité a mi hijo, le falté al respeto a mi esposa, o en el trabajo ofendí al compañero del trabajo o al patrón, o no sé. Aprende a pedirle perdón, pero aprende a hacerlo. ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer? Yo te pregunto, ¿qué tanto estás pidiendo perdón por tus pecados diarios? ¿Qué tanto limpias tus manos y tus pies? ¿Qué tanto estamos limpiando nuestras manos y nuestros pies? Esta oración por nuestros pecados, fíjense bien, esta oración por nuestros pecados nos debe de hacer reflexionar no solo por los pecados que Cristo nos perdonó, sino por todos los pecados que nos perdona diariamente cuando venimos a pedirle perdón por ellos. Dice así, esta oración por nuestros pecados nos debe hacer reflexionar no solo por los pecados que Cristo nos perdonó, sino por todos los pecados que nos perdona diariamente. ¿Se fija? Es cierto, Él te perdonó todo tu pasado, pero tú sigues pecando, sigues fallando y le pides perdón. ¿Y qué hace Cristo cuando le pides perdón? ¿Qué hace Cristo? ¿Te castiga o te perdona? ¿Qué hace? Te perdona. Y te perdona, y te perdona, y te perdona. Y aquí es donde entra el otro punto de esta oración, porque dice, perdona nuestros pecados, y luego dice, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Es decir,
Si Cristo nos perdona diariamente, ¿cuánto nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores? Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre debes perdonar. ¿Cuándo? La oración en otro evangelio dice que si nosotros no perdonamos los pecados a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Esta oración, mis hermanos, de perdonar, de pedirle perdón por nuestros pecados y el de perdonar las ofensas de los otros, nos debe de hacer entender que somos vulnerables. Usted y yo somos vulnerables, fallamos una y otra vez. Y por eso no debemos tener ninguna mala actitud hacia aquellos que nos ofenden. Nunca. Esta oración nos debe de enseñar a hacer un lado, nos debe de enseñar a poner por un lado la gran misericordia de Dios para nosotros, pero también la misericordia que nosotros debemos de tener por aquellos que nos llegan a ofender. Este es el propósito de esta oración. El propósito de esta oración no solamente que le pidas a Dios por tus pecados diarios. El propósito de esta oración es que también tú sepas perdonar a aquel que te ofendió diariamente. Todos los días. Alguien te faltó al respeto, alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien te ofendió, perdónalo. ¿Cada cuándo debes hacerlo? Diario. Amén. Hermanos, esta es la oración modelo, aprendamos de ello, amén. La semana que viene vamos a terminar esta oración modelo con las últimas 2 que nos faltan. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios les bendiga.